Diego Santilli, y donde va a estar el propio presidente de la Nación, Javier Milei, en el transcurso del día de mañana. Será la reaparición pública después de lo que ocurrió con los actos de homenaje a propósito de un nuevo aniversario de la muerte del general don José de San Martín en retiro el pasado lunes feriado. Y el viernes también habrá una presentación, naturalmente, del propio Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario. Dicen que estuvo trabajando, articulando los discursos de cara a un presidente que tiene que afrontar desafíos parlamentarios no menores en el Congreso la semana próxima, con sesión confirmada en diputados para el 26. Veremos si el Senado también se abre, si sesiona, y que incluye en el temario de sesiones justamente el Senado. Probablemente, entre otras cuestiones, no esté zona fría, pero sí eventualmente ascenso de, o mejor dicho, nombramiento de jueces y fiscales, muchos de los cuales defendieron los pliegos la semana pasada, y algunos otros temas que la oposición también, dialoguista, quiere tratar en la Cámara Alta. Más allá de eso, el presidente confirmó que no va a presentar, no va a haber puesto en escena, dicen en su entorno, como ocurrió el año pasado, en la presentación del proyecto de presupuesto, que como ustedes saben, tiene por mandato constitucional que hacer el gobierno el 15 de septiembre. Bueno, eso no va a ocurrir al estilo de lo que sucedió el año pasado. Insisto, que hubo una cadena nacional, fue un domingo a las 10 de la noche, dentro del recinto, donde el presidente alumbró, anunció un proyecto de presupuesto que fue finalmente el primer presupuesto con el que gestionó Milei en su tercer año de gobierno, habida cuenta que en los 2 primeros años el presidente efectivamente no tuvo presupuesto, no lo validó, no lo congenió, no lo consensuó con la oposición en el Congreso. Bueno, más allá de estos temas, está Rolando Figueroa entrando a una reunión con Diego Santilli, el gobernador de la provincia de Neuquén, que antes de este encuentro confirmó y ratificó que va a respaldar, y que respalde y ve con buenos ojos, uno de los debates que se va a dar en la Cámara de Diputados, la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central. Que resta dilucidar si va a tener modificaciones o no. En principio quizás salga como llega del Ejecutivo, habida cuenta que algunos hacían la observación de que ese número que se requiere para desplazar al presidente y a los directores del Banco Central de 2/3 partes del total de los miembros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, debería ser el mismo número que se requiriera para el nombramiento del presidente del Banco Central y de los directores. ¿Qué ocurre? Que efectivamente esas mayorías son muy difíciles de alcanzar. De hecho, en los últimos años no tenemos procurador de la Nación, entre otras cosas, Casal está interino desde el 2017, porque ni Macri pudo imponer a Weinberg de Roca, ni Alberto Fernández pudo imponer a Daniel Rafecas, gracias querida Lourdes, y por ahora Milei no decidió designar a nadie o no promovió a nadie, teniendo en cuenta el capítulo que le ocurrió con la Corte, con los cortesanos a los que nombra por decreto y finalmente no logra validarlos en el ámbito del Senado, que requerían esas mayorías especiales de 2/3 partes del total de sus miembros. Bueno, así las cosas, este miércoles tiene también en la economía símbolos del clima de época que atraviesa el contexto económico y la expectativa en la Argentina. Con un dólar que se acercó a los 1.500, con algún dólar en el mercado paralelo que sube, como el Blue, 1.560, y efectivamente con el riesgo país oscilando arriba de los 500 puntos básicos, con un comportamiento errático, muy volátil, de acciones que ayer perdieron territorio, que hoy no estaban tan negativas, en un contexto de un mundo que finalmente también no está dando certezas ni tampoco ayudando demasiado, aunque el componente del aumento último del riesgo país, todo hace pensar, todos los analistas lo reconocen, tiene más que ver con componentes domésticos que con el contexto internacional. Por la aceleración de la dinámica electoral, por aspectos que muchos ven respecto a el andar de la propia economía, que el gobierno ya empieza a reconocer que no es lo sólida que solía afirmar, que no está creciendo en la manera que pensó que podía hacerlo, más allá de que mañana tendremos el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que va a alumbrar el resultado de cuál fue la dinámica económica oficial durante el mes de junio, teniendo en cuenta que en abril cayó respecto a marzo, que había crecido, y en mayo ratificó esa caída. Resta dilucidar si cortó tendencia o si ratifica la caída. Si la cortó, por cuánto la cortó, qué es lo que aumentó respecto al mes anterior en cuanto porcentual, qué sectores fueron los más dinámicos y si estamos eventualmente ante la continuidad de un efecto serrucho que parece acompañarnos desde hace ya mucho tiempo en una economía que en términos generales, como decía Marula ayer, está eventualmente estancada. Bueno, así las cosas con capítulos judiciales múltiples.